En el año 1959, en los montes Ararat, el piloto turco İlhan Durupnar tomó una fotografía que causó un gran revuelo y polémica. Esta imagen, capturada durante una serie de fotografías aéreas para el Instituto de TYC de Turquía, mostraba lo que parecía ser un objeto con forma de barco en los montes Ararat, a una altitud considerable. Este hallazgo fue tan sorprendente que desde entonces ha sido objeto de controversia y especulación. Antes de sumergirnos en estas fascinantes historias sobre el gran cataclismo que sacudió el mundo antiguo, desde el Popol Vuh en América hasta los mitos mazdeístas en la India y la epopeya de Gilgamesh en Mesopotamia, asegúrate de darle like, seguirnos, activar la campanita y quedarte con nosotros hasta el final. Descubriremos juntos cómo diferentes culturas describieron este evento catastrófico y qué pruebas arqueológicas podrían respaldar estos relatos. Empecemos esta increíble travesía hacia el pasado. La imagen suscitó preguntas sobre la posibilidad de que se tratara del Arca de Noé, mencionado en el Antiguo Testamento. Según la Biblia, cuando las aguas del gran diluvio bajaron, el arca se posó sobre los montes de Ararat. En el Génesis 8:4 se menciona, y en el mes séptimo, el día 17 del mes, el arca descansó sobre los montes de Ararat. Es importante destacar que la Biblia hace referencia a los montes de Ararat y no específicamente al monte Ararat. El supuesto arca fue localizado cerca de este monte, a unos 2,000 metros sobre el nivel del mar, al este de Turquía, muy cerca de Armenia. Este sitio arqueológico, conocido como Durupnar en honor a su descubridor, se encuentra en el monte Tendurek, a 29 kilómetros al sur de la cumbre del monte Ararat. El Dr. Brandenburg, de la Universidad Estatal de Ohio, Estados Unidos, tras estudiar las fotografías, afirmó: "No tengo ninguna duda de que este objeto es un barco. En toda mi carrera, nunca he visto algo así en una fotografía aérea". Este doctor, experto en fotogrametría, corroboró la autenticidad de las imágenes. La búsqueda del Arca de Noé tiene antecedentes históricos que se remontan al año 1916. En ese año, el explorador ruso Vladimir Roskovitsky afirmó haber encontrado una embarcación semi-enterrada bajo el hielo, a una altitud de 4,000 metros. En respuesta, el zar Nicolás II de Rusia envió una expedición que logró extraer pruebas confirmando el hallazgo, pero desafortunadamente, estas pruebas se perdieron durante la Revolución Soviética. Mucho antes de este descubrimiento, los nativos de la región ya conocían la existencia de este objeto. En el año 1948, un terremoto en la región de los montes Ararat hizo que emergiera repentinamente el supuesto Arca de Noé, que hasta ese momento había permanecido oculta. 12 años después, en 1960, la revista Life decidió enviar una expedición para investigar el hallazgo. Tras una exhaustiva investigación, concluyeron que se trataba de una estructura construida por el hombre. Esta información llegó a manos de Ron Wyatt, un verdadero expedicionario y ferviente defensor de la teoría de que los hechos narrados en la Biblia son reales. En 1977, Ron Wyatt, acompañado por 2 de sus hijos, se aventuró hacia los montes Ararat en busca del arca. Durante su travesía, encontraron piedras talladas con inscripciones que resultaron ser anclas de piedra utilizadas en la antigüedad en el mar Mediterráneo. Estas anclas, que servían de contrapeso para estabilizar la proa del barco frente a las corrientes, podrían haber sido parte del Arca de Noé. Esto explicaría por qué fueron halladas alineadas en la dirección hacia donde se posó el arca, desprendiéndose conforme el barco encallaba. En agosto de 1979, otro terremoto dejó al descubierto las paredes del supuesto arca. Según Ron Wyatt, la estructura parecía la de un buque encallado. En 1985, David Fasol, Ron Wyatt y el geofísico John Baumgartner se unieron en una expedición para investigar más a fondo, narrada en el libro de Fasol titulado El Arca de Noé. Gracias a las investigaciones realizadas por Ron Wyatt y su equipo utilizando un generador de frecuencias moleculares y un radar de profundidad, lograron descubrir las líneas que parecían formar la estructura del armazón interior del arca. Los datos obtenidos mediante el radar demostraron que el barco tenía 3 cubiertas. Las 2 cubiertas superiores se habían derrumbado, pero la cubierta inferior permanecía intacta, formada por 144 cavidades, que muy probablemente fueron utilizadas para albergar a los animales durante el diluvio. En sus investigaciones, los equipos utilizaron diferentes tipos de detectores de metales, logrando localizar miles de remaches de metal, así como hierro en intervalos regulares. Aunque esto puede parecer sorprendente, la Biblia menciona el uso de estos materiales. En Génesis 4:22 se dice: "Y Sila dio a luz a Tubal-Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro". En el año 1953, el empresario francés Ferdinand Navarra logró extraer un travesaño de una estructura de madera petrificada que se encontraba dentro de una grieta en una ladera.
Los análisis concluyeron que se trataba de madera de roble en proceso de fosilización, con aproximadamente 5,000 años de antigüedad. Esta madera había sido trabajada a mano e impregnada de brea tanto por dentro como por fuera. Aunque no se puede asegurar que estos restos pertenecieran al Arca de Noé, en 1969 una expedición de Scientific Exploration and Archaeological Research localizó nuevos trozos de madera que corroboraron la veracidad del hallazgo de Navarra. En el año 2010, la prensa turca informó sobre nuevos descubrimientos relacionados con el Arca de Noé. Un artículo mencionaba que un grupo de investigadores, compuesto por expertos turcos y chinos, afirmaban haber localizado la embarcación mencionada en la Biblia. Uno de los miembros del equipo, Yang Bin, declaró que habían encontrado una estructura de madera petrificada a una altitud de 4,000 metros en el monte Ararat. Los restos hallados fueron datados en una antigüedad de 4,800 años. Aunque no es 100% seguro que se trate del Arca de Noé, los investigadores consideraron que había un 99% de probabilidades. La estructura del barco presentaba numerosos compartimentos, que según ellos, podrían haber sido los espacios donde se ubicaron los animales. En el año 2008, el alpinista italiano Tito De Luca publicó un libro que incluía fotografías de sus hallazgos en el monte Ararat. Entre estos descubrimientos, se encontraban vigas de madera elaboradas que se habían conservado en buen estado gracias al frío ambiente de la montaña y al betún, una especie de alquitrán natural. Tito De Luca está convencido de que en ese lugar se encuentra la nave bíblica conocida como el Arca de Noé y sostiene que los pastores kurdos de la zona saben perfectamente dónde están los restos del arca. Según investigaciones recientes, se ha demostrado que el Arca de Noé tenía excelentes condiciones de navegabilidad. Esto fue corroborado por el equipo de investigadores que participó en el proyecto Noah's Ark Project, en el cual se elaboró un modelo computarizado de la nave. El modelo demostró que el arca era perfecta para navegar, reafirmando la teoría de su existencia y funcionalidad. A pesar de estas afirmaciones, hay muchas personas que creen que no existen pruebas científicas que demuestren que hubo un diluvio de tal magnitud como el descrito en la Biblia. Sin embargo, los geofísicos estadounidenses William Ryan y Walter Pittman, miembros del Lamont Doherty Earth Observatory de la Universidad de Columbia en Nueva York, han realizado estudios reveladores. Analizaron muestras de sedimentos recogidos en el Mar Negro y encontraron que el agua pasó de ser dulce a salada de manera abrupta, no gradual, hace aproximadamente 7,500 años, justo al final de la era glacial. Estos hallazgos sugieren que pudo haber ocurrido un evento catastrófico que provocó un cambio drástico en el nivel y la composición del agua del Mar Negro. Esta evidencia apoya la posibilidad de un gran diluvio, como el descrito en la Biblia, que pudo haber tenido un impacto significativo en las civilizaciones de la época. La conservación de las vigas de madera en el monte Ararat y los estudios geofísicos recientes continúan alimentando el debate sobre la existencia del Arca de Noé y la veracidad de los relatos bíblicos. Es importante resaltar la existencia de numerosos escritos a lo largo y ancho del mundo que recogen relatos similares sobre un gran cataclismo ocurrido en tiempos remotos. Desde el continente americano con el Popol Vuh, hasta la India y algunos mitos de la religión mazdeísta recogidos en el Avesta, donde se relata cómo el rey Yima, patriarca persa, fue advertido por Ahura Mazda de una gran inundación. También encontramos referencias en el prisma de Belt Blundell, hallado en Irak. Este documento narra que después de que las aguas cubrieron la tierra y que la realeza volvió a bajar del cielo, la realeza se asentó en Kish. Asimismo, en las 12 tablillas que narran la epopeya de Gilgamesh, rescatadas en 1847 de entre los escombros del Palacio Real en Nínive, específicamente en la tablilla 11, se describe una conversación en la que se relata cómo los grandes dioses decidieron suscitar el diluvio. La tablilla 11 de la epopeya de Gilgamesh ofrece un relato detallado sobre la construcción de una nave destinada a sobrevivir al gran diluvio, un relato que guarda muchas similitudes con la historia bíblica del Génesis, donde se especifica cómo Noé fabricó el arca para salvarse del cataclismo. Estos antiguos relatos, a pesar de provenir de diversas culturas y épocas, coinciden en la descripción de un evento cataclísmico que tuvo un impacto global significativo. Aunque no podemos afirmar con certeza que el Arca de Noé se encuentra en los montes Ararat, existen muchas posibilidades de que bajo los glaciares milenarios de esa región se oculten pruebas que demuestren la existencia de un gran diluvio. Encontrar tal evidencia contribuiría a respaldar la teoría de que los relatos bíblicos documentan hechos históricos reales y no meramente simbólicos. La búsqueda de estas pruebas continúa siendo una empresa de gran interés para arqueólogos y estudiosos de todo el mundo. Gracias por acompañarnos en este fascinante recorrido a través de los relatos universales sobre el gran cataclismo que sacudió el mundo antiguo. Si disfrutaste del vídeo, no olvides seguirnos, activar la campanita, darle like y compartirlo para que más personas puedan conocer estas increíbles historias.
Tu apoyo nos permite seguir explorando y compartiendo estos misterios del pasado. Hasta la próxima.